Muy bien. Estamos hablando acerca de lo que yo le llamo, este soy yo, ¿no? No es que la Biblia lo diga, pero es lo que yo le llamo eh, la universidad cristiana, ¿no? Y aparte que la Biblia dice que nuestra naturaleza es ahora divina, ahora el Señor también pide, ¿no? Que a esa naturaleza nuestra, que ya es una naturaleza divina por orden de Dios, por cuanto nosotros hemos voluntariamente abandonado el mundo y ahora voluntariamente hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor. Entonces Dios pide que nosotros le pongamos toda diligencia al conocimiento de su palabra y que a esa diligencia nosotros le añadamos fe y que a la fe le añadamos virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y yo le llamo universidad porque obviamente el Señor o el Espíritu Santo a sí mismo lo va poniendo como algo que nosotros debemos añadir una cosa a la otra. Es como cuando uno va a la universidad y pretende obtener un grado o un título académico, que para tú tener el título de, digamos, de un doctor, tú tienes que añadir a las matemáticas uno, añadirle matemáticas 2 y a la matemáticas 2 matemáticas 3 y luego a la biología uno, añadirle biología 2 y luego añadirle química. Entonces, al final del término de toda esa adquisición de conocimiento es que nosotros adquirimos el título de, literalmente, es como lo podemos entender en la palabra también. Dios nos lleva por un proceso de crecimiento, donde nosotros vamos aumentando nuestro conocimiento, nuestro saber, pero al mismo tiempo Dios va probando nuestras vidas, va probando nuestros corazones, va puliendo nuestro carácter, de tal manera que al fin de todas las cosas nosotros lleguemos al verdadero amor de Dios, porque la escritura dice en primera de Juan 4:8, Dios es amor, no que él tenga amor, sino que él es amor. Nosotros, los seres humanos per se, no somos amor. Nosotros somos un bulto de situaciones, dificultades, problemas, conflictos internos, conflictos externos. Somos, y no me tomen la mal esto, ¿no? Pero de cierta manera somos casi que un desastre. Pero Dios quiere mejorar nuestras vidas y llevarnos a su propia imagen. Quiere que nosotros también seamos amor como Él es amor. Pero esto no es un camino fácil. Nosotros hemos ido aprendiendo paso por paso qué Dios espera que nosotros adquiramos y cuánto nos va a costar a nosotros. De hecho, hace 2 semanitas o 2 clases anteriores hablamos acerca de la paciencia y veíamos cómo la paciencia venía por medio de la prueba. Y algo que nosotros a veces no entendemos es que la prueba que Dios manda a veces viene vestida de humanidad. En otras palabras, esta prueba que nosotros recibimos de parte de Dios la recibimos por el trato de las demás personas hacia nosotros. Hay personas que nos tratan mal, que nos desprecian, que nos ultrajan, que nos roban, que nos hieren, que nos lastiman. Pero todo esto no es para hacernos daño. Dios permite que muchas de estas cosas lleguen a las vidas de los cristianos porque Dios quiere hacer de nosotros verdaderos hijos de Él. Personas que tengan la capacidad de ignorar todas las circunstancias externas y que lo hagan por amor, sin esperar nada a cambio, sin querer recibir nada a cambio. Y eso cuesta trabajo. Aprendimos cómo la prueba de nuestra fe entonces llegaba a nuestra vida por medio de las dificultades y esas dificultades casi siempre era por medio de personas y vimos todo lo difícil que era recibir esta prueba, ¿no? Porque las pruebas regularmente son para pulir nuestro carácter y eso es lo que más nos cuesta a nosotros entregarle al Señor, nuestro carácter.
dejar de ser nosotros mismos para que sea Cristo en nosotros. Y después de esto, dice entonces la escritura, que obtenida esa paciencia, entonces ahora Dios espera que nosotros tengamos piedad. ¿Y qué es piedad entonces? Piedad es lo mismo que misericordia, o en otras palabras es como ese sentimiento de compasión, no por tu sufrimiento, sino por el de los demás, porque algo interesante que Dios permite que nos suceda a nosotros todas estas cosas es porque lo primero que Él quiere que muera en cada uno de nosotros es el egoísmo, que dejemos de pensar en nosotros mismos. Mi dolor, mi sufrimiento, mis problemas, mis enfermedades, mis angustias, literalmente ese yo, es lo que Dios quiere quitar de nuestra vida. Por eso es importante que dentro del proceso de crecimiento de nosotros, entonces venga lo que se llama la misericordia, ese amor por las circunstancias de los demás, por el sufrimiento de los demás, por ese padecimiento que ellos tienen y que nosotros sabemos que, que en realidad muchas veces es mayor que el nuestro. Y yo les voy a decir por qué. Porque la gran mayoría de las veces que las personas están pasando por grandes dificultades, ellos no lo entienden, pero la dificultad más grande es no tener al Señor en su corazón, no haberlo aceptado como el Señor de sus vidas, no haberle entregado todas sus vidas a ellos de tal manera que sea Dios el que tenga el control sobre ellos. Entonces, vienen muchas dificultades, muchos problemas, y nosotros podemos claramente evidenciar que esa es la razón mayor de lo que les está aconteciendo, que ellos no tienen al Señor. La ausencia del Señor en sus vidas, pues, hace que ellos vivan una vida de padecimiento y Dios espera que nosotros de ellos tengamos misericordia. Ahora, miren esto. Vamos al libro de los Efesios, por favor, al capítulo 6. Y vamos a ver algo bien interesante en el verso 12. Porque muchas veces nosotros nos ofendemos, y estoy hablando de los cristianos, ¿no? O sea, nos sentimos mal. ¿Cómo este jefe, cómo esta compañera de trabajo, cómo este amigo mío me hace esto tan malo a mí, me hace este mal tan grande, me trae este sufrimiento? A veces nosotros no nos apercibimos realmente de lo que somos ni del mundo espiritual. Pero ¿qué dice la escritura? La Biblia dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones de Colombia. Ah, ¿cierto que no? En las regiones de Estados Unidos. Ah, no, no, no. La pelea de nosotros no es en este planeta, mis amados. Eso es en las regiones celestes, donde se encuentran esos principados, esas potestades. En otras palabras, el verdadero enemigo nuestro probablemente no es el que nos está causando el dolor y el sufrimiento, sino el enemigo que está detrás de ellos, manipulando su vida, controlando su vida, entorpeciendo su vida, y por medio de ellos, pues también a veces nosotros alcanzamos las consecuencias. Una vez más, como le decía, porque son vecinos de nosotros, porque son nuestro jefe, porque son nuestros amigos, porque son parientes. Y el no tener al Señor hace que el enemigo los utilice como instrumento de tormento para nosotros. Pero nosotros, dice la escritura, que Dios espera que tengamos misericordia. Y la misericordia no solamente para tenerla con los otros cristianos, con los otros que ya tienen a Cristo, no, mayormente con los que no tienen a Cristo. Y precisamente por lo que no tienen al Señor y están en las manos del enemigo, en las garras del enemigo, es que nosotros tenemos que tener mayor conmiseración, mayor amor, mayor paciencia, mayor tolerancia.
mayor piedad, por cuanto ellos no tienen al Señor. Así que nuestro mal genio no debe ser contra ellos, sino contra Satanás. Por eso es que Dios pide de nosotros piedad o misericordia. Si la lucha de nosotros no fuera en contra del diablo, sino en contra de los seres humanos, Dios nos diría, mira, no tengan piedad, destrúyelos, acábalos, no te dejes. Pero algo nosotros podemos recordar literalmente de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Literalmente él dijo, si alguien viene y te da una palmada, una cachetada en la mejilla izquierda, ponle también la derecha o viceversa, ¿no? En la derecha ponle también la izquierda. Ellos no tienen al Señor, nosotros tenemos al Señor. Nosotros tenemos a Cristo, ellos no. Y eso tiene que hacer una diferencia grandísima, porque présteme atención lo que yo le voy a decir. El hecho de que nosotros digamos que tenemos a Jesucristo nos pone en una posición, no voy a decir más elevada delante de Dios, pero con mayor responsabilidad delante de Dios. Si Dios esperara algo de alguien de quien Dios esperaría que se manifestara o se mostrara realmente con amor y misericordia por los demás. De los hijos del diablo, no, mi amado, de ti, de mí, de nosotros que decimos ser hijos de Dios. Pues si decimos que somos hijos de Dios, Dios va a poner y pone todas sus expectativas en nuestras actitudes, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones. Yo siempre lo he dicho, me encanta recordarlo porque a veces se nos olvida que el estándar del Dios al que nosotros los servimos es un estándar muy alto. Él no es un Dios mediocre. Él es la perfección en sí mismo. Y hasta ese nivel Él quiere que tú y yo lleguemos al nivel de la perfección. Y el nivel de la perfección, mis amados, no es nada más ni nada menos que el amor, porque Dios es amor. Todos nosotros conocemos la escritura en 1 Corintios capítulo 13, que es el capítulo del amor. Y vamos a darle una miradita a ver qué es entonces el amor. Verso 4. Presten atención. El amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece. No hace nada indebido. ¿Qué tan difícil es eso para nosotros? No busca lo suyo, o sea, no es egoísta. No se irrita. Por eso es que tenemos que tener piedad de ellos, misericordia de ellos. Porque regularmente suele suceder que nuestras aflicciones vienen de afuera. Ellos son los que nos causan dolores, molestias, nos irritan constantemente. Entonces, si nosotros no somos pacientes con ellos y no tenemos misericordia, piedad de ellos, entonces, mis amados, nosotros realmente no somos verdaderos cristianos. Somos cristianos de dientes para afuera, no en el corazón. El que verdaderamente de corazón ama a Dios y es un seguidor del Señor de Jesucristo, no va a hacer nada que el Padre Celestial no haga, que nuestro Señor Jesucristo no haga. No hace nada indebido. No es egoísta. Mi bienestar primero, mi seguridad primero, mi tranquilidad primero. A mí no me moleste, a mí no me busque, a mí no me insulte. Mi amado, si con Jesucristo hicieron todo lo que hicieron, que Él fue la rama verde, el necer, como dice la escritura, Él es Dios. ¿Qué no harán con nosotros que somos las ramas secas? Como dice el libro de Lucas, nosotros somos apenas siervos inútiles. ¿Qué no hará el mundo con nosotros? Ahora
Dios entonces espera que nuestra reacción no sea como la del mundo, sino que realmente nosotros nos manifestemos como sus verdaderos hijos. Algo que Dios pide es que tengamos piedad, que tengamos misericordia. Muchos dirán, bueno, ¿y qué hacemos cuando la prueba de nuestra fe viene por causa no de mundanos, o sea, personas que no tienen a Cristo, sino cuando viene por causa de otros cristianos? ¿Qué nosotros hacemos? Pues primero que todo, vamos a mirar a ver qué nos dice la escritura. Vamos al libro de Efesios, capítulo 4, versos 1 al 3. Sorry, honey, can I have some water, please? Miren esto. El apóstol Pablo hablando nos habla de algo muy importante, que es la unidad en el espíritu. Unidad en el espíritu y con E mayúscula. Algo que Dios espera es que si nosotros decimos estar en el espíritu, nosotros seamos una unidad, no una uniformidad. Dos cosas muy distintas. Las iglesias, la gran mayoría hoy buscan todo el día uniformidad dentro de las iglesias, que se vistan igual, que tengan el cabello igual de largo, que no se afeiten las piernas, que los hombres mantengan la carita sin barba. Eso es uniformidad, como un uniforme. Pero eso no tiene nada que ver con la unidad. Unidad con el espíritu es que nosotros seamos de un mismo pensamiento, que nosotros estemos bajo la dirección de nuestro Señor, bajo el pensamiento de Dios, bajo su palabra, bajo sus estatutos y mandamientos, que ya no seamos nosotros mismos, sino que sea Dios a través de nuestras vidas. Entonces, mira lo que dice ahora la escritura. Pablo, en ese sentido, en esa dirección, ahora le va a hablar a la iglesia y le dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego, ¿a quién le está hablando? A la iglesia, ¿no? Este es un mensaje para la iglesia, para ti y para mí, para los cristianos. ¿Cómo tenemos que andar los cristianos? Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos, oigan esto, en guardar la unidad del espíritu. Ahí no dicen buscar la unidad del espíritu. Ya el Espíritu Santo nos fue dado, es uno solo, es el mismo, dice la escritura. Ahora nosotros tenemos que guardar esa unidad en el vínculo de la paz, no del conflicto. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Soportarnos con paciencia. Wow. Cualquier persona nos puede causar a nosotros un dolor, un mal rato, un sufrimiento, un problema. Pero la Biblia nos dice que nosotros debemos soportarnos los unos a los otros. En primer lugar, mis amados, se supone, esto es, se cae de la mata de la lógica, que yo como cristiano no deba estar causando dolores y sufrimientos a otros hermanos en Cristo. Se supone. Si Dios me pide que yo tenga paciencia con ellos y yo quiero que ellos me tengan paciencia a mí, entonces yo no tengo que hacer nada en contra de ellos, nada que yo no quisiera que ellos me hicieran a mí. Se supone que nosotros deberíamos mantenernos en esa unidad, ¿no? En el espíritu. Pero a veces no es así. Y la razón es obvia y es sencilla. Primero que todo, porque muchos hermanos, aunque son cristianos, muchos no han alcanzado la estatura que tal vez tú tengas en el Señor.
o la madurez que tú tengas en el Señor o el tiempo que tú lleves en el Señor y el conocimiento de su palabra y de su voluntad. A esto nosotros los conocemos por la misma escritura como los débiles en la fe. Ahora, mucho cuidado, porque una persona débil en la fe no necesariamente es un nuevo, un neófito, una persona recién entrada al evangelio. No necesariamente. Hay gente que lleva 30, 40 años en el evangelio, han vivido toda su santa vida dentro del evangelio y siguen siendo igual de infantiles espiritualmente hablando. No son maduros espirituales. Ya hablamos en una clase, en unas clases anteriores, acerca de los niños espirituales, los adultos espirituales y los ancianos espirituales y la diferencia entre ellos. Si no ha cogido esa clase, por favor, tiene que tomarla, porque tenemos que ubicarnos dentro de la mente del Señor y mirar cuál es nuestra posición, nuestro lugar, y no quedarnos ahí, no ser conformistas. Como dice el libro de los Romanos capítulo 12, no os conforméis, no tenemos que conformarnos. Si yo soy un niño espiritual, por todo lo que la Biblia me describe, que me está escribiendo a mí, pues yo tengo que pasar a la madurez, a crecer, a ser mejor. So, muchas veces, aunque somos cristianos, nos estamos causando daño los unos a los otros y es por todas esas razones. La gran mayoría de las veces es por la falta de madurez y de conocimiento bíblico. El conocimiento, mis amados, es algo que nos va a llevar al perfeccionamiento. Óigame lo que le estoy diciendo. El conocimiento no es para llevarnos al cielo. Al cielo nos lleva nuestra fe, sostenernos en la fe. Pero si nosotros adquirimos conocimiento bíblico, vamos a caminar bajo los estatutos y los mandamientos del Señor en obediencia. Y eso solamente es para nuestro beneficio, con el propósito de nosotros crecer más espiritualmente y dejar de ser niños fluctuantes en el Evangelio. Una vez más, se supone que un cristiano no deba infligir dolor, sufrimiento o pena a nadie. Tengo que recordarles también que muchas veces no es solamente porque sean nuevos en la fe o inmaduros. Hay algo que también quiero tocar y está en el libro de Mateo. El mismo Señor lo dijo. Nuestro Señor Jesucristo de su palabra lo dijo. Mateo capítulo 9, verso 12. Dice la escritura, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Muchas personas podrían criticar a otros hermanos por ser los causantes de sus dolores o sus molestias o sus situaciones, ¿no? Pero algo nosotros tenemos que recordar y es que ser cristiano no significa ser perfecto. Vamos en camino a la perfección, pero mi amado, nosotros no somos perfectos. Si nosotros lo vemos por la misma palabra, Jesús dijo, nosotros somos enfermos. En la iglesia somos enfermos y vamos a la iglesia porque estamos enfermos. Jesús es nuestra sanidad, nuestro sanador, nuestro médico. Él es la solución a todos nuestros problemas. Por eso nosotros nos congregamos. Por eso nosotros estudiamos la palabra. Por eso nosotros meditamos en ella. Por eso nosotros estudiamos la palabra, indagamos profundamente. Por eso nosotros oramos, nos reunimos con los hermanos. Por eso es que asistimos al culto, porque necesitamos del Señor. Estamos enfermitos. Yo no puedo pensar que todos los que van a la iglesia son perfectos. Si fueran perfectos no estarían en la iglesia, estarían en el cielo, mi amado. Así que mientras usted esté yendo a una congregación y haya hálito de vida en sus pulmones, en su alma, en su corazón, mi amado, usted necesita a Jesucristo. Déjeme decirle, usted necesita a Jesucristo. El que diga que no necesita a Jesucristo, mi amado, es un autosuficiente. En otras palabras, lo que está haciendo es rechazando el amor de Jesús, negando a Jesús, y él bien clarito lo dijo.
El que me niegue delante de los hombres, yo lo voy a negar delante de mi Padre que está en los cielos. Usted no va a querer ser ese hermano. Así que hay dos razones por las cuales nosotros todavía mayormente tenemos que tener piedad de nuestros hermanos, misericordia con ellos. Uno, porque son débiles en la fe, ¿verdad? Pueden haber débiles en la fe, y los otros porque en realidad todos nosotros estamos enfermos, necesitamos de Cristo. La cuestión de todo esto es que hay algo que no podemos ignorar tampoco, y es que Dios nos ve como hermanos. Y viéndonos Dios como hermanos, entonces Él nos hace esta clara invitación a que nos soportemos los unos a los otros, nos toleremos los unos a los otros. Los que somos más fuertes tenemos que soportar a los más débiles. Una vez más, no necesariamente los más nuevos. Vamos a la escritura. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 23 al 26. Muy bien. Presten atención a estas palabras de nuestro hermano el apóstol Pablo. ¿Por qué debemos tener piedad de los hermanos en Cristo, aunque nos infrinjan daño o dolor? Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Por lo que, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Mis amados, aquí no hay mucho que yo pueda explicar ni añadir. Esto está fácil y claro de entender. Algo que Dios pide entonces de nosotros, particularmente con respecto a la piedad, es que si un hermano en Cristo nos está causando un dolor, problema, sufrimiento, molestia, deuda, etcétera, lo que sea, dice la escritura, a ese hermanito débil nosotros tenemos que cubrirlo. Tenemos que cubrirlo, no delatar. Aquí tenemos que tener cuidado, mis amados hermanos, en no caer en el chisme. ¿Cómo se mete el chisme en esta situación? Muy fácil. Hay gente que lo llama a uno y le dice, ay, pastor, por favor, vea, yo quiero pedirle oración por la hermanita fulana de tal. Yo no soy chismosa, mi pastor, pero ¿cómo le parece que esa hermanita me hizo esto, me hizo aquello? Entonces me metió aquí en un problema. Le cuentan a uno cosas que uno no tiene que oír. Tan loquitos por llamarlo a uno a contarle las debilidades de los demás hermanos. Dios no quiere eso en nosotros. Él quiere que nosotros a ese hermano que es débil, primero que todo le tengamos piedad, o sea, misericordia, paciencia, que lo toleremos y que lo escondamos, que lo cubramos, no que lo delatemos delante de todo el mundo y menos con el pastor, echándolo ahí al charco, como decimos nosotros vulgarmente, exponiéndolo. ¿Por qué nosotros no tenemos un poquito de piedad realmente? Y nos acordamos de cuando nosotros también estábamos ahí, débiles en la fe, si es que la razón es que somos más fuertes espirituales. Miren esto. Vamos a primera Timoteo, capítulo 6, verso 6. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Wow. Para muchos de nosotros,
La prueba de nuestra fe viene con circunstancias en nuestra vida y grandes circunstancias también son causadas por los cristianos. Ahora Dios dice que yo tengo que tener piedad de ellos porque son mis hermanos, guardarlos porque son más débiles, no exponerlos, sino cubrirlos con mis oraciones, cubrirlo con mi silencio, cubrirlo con mis bendiciones. Y aparte de eso, ahora Dios dice y exige que yo sienta contentamiento. La lógica de Dios, mi amado, no es la lógica del mundo. El sufrimiento por cuestión natural tiene que causar molestia, mal genio, disgusto, preocupación. Dios dice, no, yo no soy como el mundo. Yo soy diferente del mundo. Habéis escuchado que si alguien te hace algo, ojo por ojo, diente por diente. Mas yo te digo que si alguien te hace algo malo, tú lo vas a bendecir. Para bendecir a alguien, mi amado, tú tienes que tener un corazón en paz, un corazón lleno de gozo. Ahora hace sentido que Dios pida que yo tenga piedad de mis hermanos y de los que no lo son también, y que aparte de eso lo haga con alegría en mi corazón y con gozo en mi corazón. Esa es la verdadera ley de Dios. Al cuerpo de Cristo, mi amado hermano, se le ama, se le cuida, se le tiene paciencia, se le tiene piedad y se hace con gozo. Recuerde que por más débil que sean, por más daño que nos causen, siguen siendo parte del cuerpo de Cristo. Y que ellos están en el mismo proceso que tú y yo estamos, o van adelante o van atrás, pero van en el mismo camino y van hacia la misma dirección. Y ellos tienen un Señor y no eres ni tú ni yo. El Señor nuestro es el Señor que está en los cielos, velando por cada uno de nosotros. Ahí en 1 Timoteo, capítulo 4, vamos a las 7, la parte B y al 8. Mira esto, y luego pongo la parte B del 7 porque termina con un punto y aparte. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Punto aparte. Dice, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal de poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Wow, si tú le haces sentido o le pones sentido a esta palabra de ejercítate, vamos a hablar de mucho dolor. Porque todos aquellos que han ido a un gimnasio a hacer ejercicio, usted va el primer día y usted va con toda la fuerza. Si usted levanta mucho peso, corre mucho, salta mucho o nada mucho, lo que quiera que practique. Pero cuando usted llega a su casa, su cuerpo se quiere desbaratar. Cuando usted ya se enfría es donde vienen todos los dolores musculares, las tensiones. Al día siguiente usted se levanta, usted no quiere ir al gimnasio. Solamente los que se quieren realmente ejercitar a pesar del dolor vuelven y hacen exactamente lo mismo. Ahora Dios pide que la piedad que nosotros tengamos por nuestros hermanos y por los que no lo son sea como ese ejercicio, algo que nosotros hacemos constantemente, no por ellos, pero porque nosotros queremos adquirir la imagen de Jesucristo, aunque ellos sigan siendo exactamente los mismos, aunque nos sigan causando dolor, nos sigan causando molestia, nos sigan causando sufrimiento. Y la Biblia dice, ejercítate para la piedad. En otras palabras, no te rindas, sigue soportándolos, sigue tolerándolos, sigue amándolos. No es fácil. Mucha gente se ejercita mucho en su cuerpo, van y levantan pesas y adoran sus cuerpos y los idolatran. Dios quiere que nos hagamos lo mismo, pero no con el cuerpo, sino con nuestro espíritu.
que nosotros nos ejercitemos para la piedad con el mundo y con nuestros hermanos. Nadie es piadoso en sí mismo. Nadie lo es. Pero Dios pide que nosotros nos ejercitemos en la piedad. ¿Cómo entonces un cristiano se va a ejercitar en la piedad? Les voy a poner un ejemplo. Un cristiano, o no, no necesariamente un cristiano, pero estamos hablando del cuerpo de Cristo, puede causar un dolor, un sufrimiento. Y Dios entonces pide que yo practique esa piedad, que cada vez que yo lo vea, yo ignore lo que hizo, que lo ame, que le tenga paciencia, que le tenga el mismo amor que siempre le he profesado y que le tenga sobre todas las cosas tolerancia, porque a veces ese crecimiento espiritual no llega tan rápido como nosotros quisiéramos. Ahí es donde nosotros realmente estamos ejercitando nuestra piedad, porque hay mucha gente que le toma mucho tiempo llegar al conocimiento, llegar al crecimiento, llegar a la estatura, llegar a la comprensión de lo que significa ser un hijo de Dios. La Biblia tiene otro nombre para eso y también es un fruto del Espíritu y le llama longanimidad. Longanimidad viene de la palabra long, largo, una paciencia larga, soportar largamente. Dios espera que nosotros hagamos eso, que soportemos por largos periodos de tiempo quizás esas molestias que nos están causando. Una vez más y que lo hagamos con gozo. Dios, pues, de esta manera pule nuestro carácter y nos lleva a la imagen de Cristo, quien por su misericordia, por su piedad, no destruyó al mundo. No te destruyó a ti, no me destruyó a mí. Por el contrario, por su piedad, estoy hablando de Jesús, soportó todas nuestras flaquezas. Y sabe una cosa, Él sigue teniendo esta misma longanimidad, sigue esperando a largo plazo que todos nosotros crezcamos a su unidad de pensamiento, a su madurez, a su estatura espiritual. Y lo hace con paciencia. Ustedes se imaginan si por un momento, por un instante, piensen nada más esto, por favor, piénsenlo. Haga el ejercicio de pensar lo que le voy a decir. Piense qué pasaría con tu alma si Dios pierde un segundo de la paciencia contigo. Si lo hiciera conmigo, yo estaría perdido en el infierno. Sí, sinceramente. Porque ese segundo yo no sé cuándo va a ser. De pronto es cuando me están trayendo ese momento de prueba muy difícil para mi vida, que yo no tuve dominio propio, no me controlé, sino que exploté y en ese segundo Dios decidió quitar su paciencia, su piedad de sobre mi vida. Ahí, entonces me perdí eternamente y para siempre. Pero gracias a Dios, gracias por nuestro Señor Jesucristo, que Él ha tenido piedad del mundo entero, piedad de ti, piedad de mí, no nos ha destruido, no nos ha echado en cara nuestras debilidades, no nos ha echado en cara en que nosotros decimos que somos hijos de Dios y le fallamos constantemente. ¿Sabe por qué no lo hace? Porque Él espera que nosotros hagamos lo mismo con nuestros hermanos, porque Él realmente nos ama y Él quiere que nosotros lleguemos a ese amor con que Él nos ama. Mucho cuidado, y tengo que traer esta advertencia porque la Biblia también la trae. Mucho cuidado con la hipocresía. Vamos a esta escritura, aquí en el libro, en la carta de segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 5. Preste atención a este versículo bíblico.
Si vemos el título, dice carácter de los hombres en los postreros días. Nosotros sabemos cuáles son esos postreros días. Lo sabemos porque los estamos viviendo. Cuando tú lees esa lista del carácter de estas personas, realmente lo que tú estás viendo con tus propios ojos delante de ti. Por motivo de la clase me voy a quedar en el verso 5. Mira lo que es el verso 5. Muchos de estas personas que son peligrosas delante de los ojos de Dios, que nos trae esta advertencia, dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hay que tener mucho cuidado con los hipócritas. No confunda a un hermano en Cristo con un hipócrita. Un hermano en Cristo, por más débil que sea, por más recién convertido que sea, hay algo que tiene dentro de sí que te va a dar testimonio constantemente de que él también es un hijo de Dios. Aunque falle, aunque te cause dolores, molestias, te metan chismes, te quite lo que es tuyo, lo que quiera que sea que haga. El testimonio de él va a ser un testimonio constantemente de arrepentimiento, de búsqueda del Señor, de hambre y sed de la palabra del Señor. Ahora, los hipócritas realmente con su actitud, con su testimonio, niegan constantemente la eficacia de la misericordia, de la piedad. En otras palabras, son inmisericordes. A ver si aquí lo dice. Dice ingratos, impíos. Impíos significa que no tienen piedad. Impío, sin piedad. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Entonces dice la escritura, tienen apariencia de piedad, pero realmente, ¿cuál es su vida? Vea la lista. ¿Qué es lo que ellos le muestran al mundo? Esa es la lista. No tienen afecto, no tienen respeto, no tienen tolerancia, arman chisme, calumnian a todo el mundo, aborrecen el estudio de la palabra, aborrecen a la congregación de los santos, aborrecen las cosas de Dios. Con sus hechos están negando la eficacia de la piedad. Y perdónenme, preste atención a lo que le voy a decir. Realmente el perjuicio es para ellos. Ellos están negando la eficacia de la piedad de Jesucristo para con ellos mismos. Pero la piedad jamás nunca va a ser ineficaz. Si lo fuera, tú y yo no estaríamos delante de la presencia del Señor ni en este siglo ni en el venidero. Pero Dios ha demostrado que la piedad sí es eficaz. Y por eso dice la escritura en el libro de Eclesiastés, por sus misericordias, ¿qué es misericordia? Piedad. Por su piedad no hemos sido consumidos. O sea que sí es eficaz para los que temen a Dios. No lo es para los que no temen. ¿Qué pide Dios que nosotros hagamos con esta gente? Que les tengamos paciencia. No, la Biblia dice, aléjate, aléjate. A estos evita. No andes con ellos, no camines con ellos, no te juntes con ellos. Realmente estas personas no te edifican. Y recuerde esto, la Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo edifica. O sea, usted puede andar con ellos si quiere, pero sabe una cosa, no lo va a edificar. Yo no andaría con una persona así. Téngale misericordia usted a ellos, téngale piedad usted a ellos, porque ellos no saben lo que están haciendo. Ellos no saben con quién realmente están jugando. No es contigo, sino que el que se mete contigo se está metiendo con el cuerpo de Cristo, se está metiendo con Cristo mismo. Jesús habló de ellos. Mateo capítulo 7, verso 20. Y dijo, así que por sus frutos los conoceréis.
Porque esa es la pregunta. ¿Cómo uno sabe quién es el hipócrita? Fácil, por los frutos. Nos acabamos de leer. Intemperantes, aborrecedores de lo bueno, conflictivos, chismosos. Ahí está la lista, léala. Según de Timoteo capítulo 3, el carácter de los hombres de los postreros días. Hombres peligrosos. El fruto de ellos es lo que los delata, mis amados hermanos. Por los frutos los conoceréis. Ahora, a nuestros hermanos, Dios pide algo diferente en la escritura. Vamos al libro de Zacarías, capítulo 7, verso 9. Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. ¿Cómo el cuerpo de Cristo se va a conducir con el otro cristiano? Lo va a juzgar justamente. A nosotros nos enseñaron que nosotros no podemos juzgar, porque hay un versículo bíblico que dice, con la vara que mida serás medido. El que juzga, que no podemos juzgar. Pero sabe una cosa, Pablo nos enseña que nosotros sí podemos juzgar, pero juzgar con justo juicio. Nosotros no juzgamos para salvación o para condenación. Nosotros juzgamos las acciones de las personas, el carácter de las personas, la conducta de las personas. Eso es realmente lo que nosotros juzgamos. ¿Cómo lo juzgamos? Dice la escritura que lo debemos hacer conforme a la verdad. Y después de que los juzguemos conforme a la verdad, tenemos que tener misericordia y piedad para con cada uno de ellos, porque por encima de todas las cosas no dejan de ser nuestros hermanos en Cristo. Seguimos siendo hermanos en el Señor. Júzgalos por la verdad. No los juzgues por tu situación, no los juzgues por tu frustración, no los juzgues por tu dolor, por tu sufrimiento, no los juzgues por lo que te han molestado, o no los juzgues por la paciencia que le tienes o la impaciencia que le tienes. No los juzgues por tu sabiduría o por tu falta de ella. Juzga a tu hermano conforme a la verdad. Y todos nosotros sabemos quién es la verdad. Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy esa verdad. Yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Si vas a juzgar a un hermano, recuerda que él tiene un Señor. Jesús es su Señor. Por eso es que tenemos que tener piedad. Si nosotros logramos hacer todo esto que Dios pide y exige en su palabra que hagamos, y que juzguemos con piedad y con misericordia y que lo hagamos también con contentamiento, entonces nosotros habremos llegado a la penúltima de las clases, que es el afecto fraternal. Miren esto, amor entre hermanos. Y el amor entre hermanos no es nada más ni nada menos que un preámbulo para el amor, para que nosotros debemos tener para con los que no son nuestros hermanos. Y ese es el amor que Dios le tuvo al mundo, porque de tal manera amó Dios a los hermanos. No, porque de tal manera amó Dios a los cristianos, ¿cierto que no? Porque de tal manera amó Dios a los israelitas, ¿cierto que no? De tal manera amó Dios al mundo. Cuando dice la palabra mundo, mi amado, está describiendo a aquellos que aún rechazan abierta y públicamente el amor con que Él los ama. Así que para la próxima clase entraremos en este penúltimo peldaño, que es el amor fraternal que Dios espera que nosotros tengamos. Vamos a la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 7, y dice, y a la piedad tenemos que añadirle afecto fraternal. Y es lo que nosotros estaremos hablando la próxima clase, si el Señor nos lo permite. ¿Qué es realmente el afecto fraternal y qué plataforma hace en el corazón del creyente? Que Dios pretende o plantea sembrar en nuestros corazones
para que nosotros entonces un día adquiramos esa perfección con que Él amó al mundo, nosotros le podamos también amar. Así que dejemos aquí. Gracias por todos estar presentes. Vamos a elevar una oración al Señor. Por favor, póngase en comunión en esta oración. Les recuerdo una vez más que tenemos ahorita el mismo horario entre Colombia y Estados Unidos. Así que para que traten de no confundirse, cuando mandemos una hora, ya estamos en la misma hora. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar al Dios de los cielos. Amado Padre Celestial, te damos gracias. Señor, tu palabra es gozo y es vida, Señor. Tu palabra es edificación. Tu palabra, Señor, es acercarnos más a ti, Señor. Es realmente la perfecta demostración de ese amor que tú has manifestado al mundo entero, Señor. Por ella nosotros podemos comprender perfectamente cuál es tu mente, cuál es tu carácter, cuál es tu voluntad para nosotros, Señor. Gracias por darnos este regalo tan grande, Señor, de tu palabra. Gracias por todos nuestros hermanos que fueron mártires, dieron sus vidas, Señor, para que esta palabra hoy llegue a nosotros, Señor. Por el privilegio que nosotros hoy tenemos, te levantamos una oración, Señor, levantamos una petición delante de ti, para que todos aquellos que todavía, Señor, no conocen tu palabra, no han llegado al conocimiento de tus sagradas escrituras, todavía no conocen ese perfecto plan de amor para sus corazones, Señor, que hoy nosotros seamos instrumentos en tus manos, Padre Celestial, para que nosotros también hagamos viva esta tu palabra en los corazones de ellos, así como todos estos mártires ahora lo hicieron para nosotros, Señor. Gracias por la eficacia de tu palabra. Gracias porque ella viene y transforma nuestros corazones, Señor, y nos lleva a tu imagen, Señor, a la imagen de tu amado Hijo Jesucristo. Señor, bendice a todos los presentes en esta noche. Señor, por primera vez o que ya estamos siempre, Señor, unidos por medio de este estudio a tu presencia, Señor. Que tu gracia, Señor, sea derramada sobre sus vidas. Padre, tócalos en lo más profundo de sus corazones para que entiendan que tú les amaste, Señor, hace ya 2000 años atrás, cuando entregaste a tu Hijo, Señor, como sacrificio perfecto, porque tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, Señor, para que lleguen a una vida eterna delante de tu presencia. Padre, hoy te ruego que toque los corazones de todos nosotros los presentes, Señor. Gracias por la obra que haces nosotros. Gracias porque tú has comenzado esta obra y tú mismo la vas a terminar, Señor. Gracias porque en ti está nuestra consolación, en ti está nuestra esperanza. Gracias porque en ti está nuestra vida eterna, Señor. Todo esto, Señor, te lo agradecemos. Gracias, Señor, por tu amado Hijo Jesucristo, Padre. Y es en tu nombre, Señor, que elevamos esta oración, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, déjeme yo. Amén. La grabación. ¿Dónde está el recording? Lo quitó. ¿Me escuchan?